de nuestro torneo nacional de administración organizacional. Quiero felicitar a los compañeros que ya entraron el día de ayer a las rondas, ya vieron más o menos cómo salieron. Traemos por ahí unas puntuaciones bastante interesantes, altas. Porque vamos a continuar con nuestro programa. Les voy a leer la semblanza de la doctora Marcela, que es la encargada de darnos esta segunda conferencia. Como se comentó a un principio, los temas seleccionados fueron aquellos que de alguna manera mirábamos nosotros que en la guía que emite el Ceneval para el EGEL eran de los más complejos. La doctora Solís es ingeniera industrial de profesión con una maestría en administración y un doctorado en ciencias administrativas por la Universidad Autónoma de Baja California. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración, ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en Administración de Operaciones, Administración de la Calidad, Métodos Cuantitativos. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores de México. Actualmente es la coordinadora del área de aseguramiento de la calidad internacional de los programas de estudios, mejor conocido como ACDSP. Ha dirigido diferentes tesis y trabajos terminales a nivel de posgrado y es autora de libros, capítulos de libros y artículos, tanto en revistas indexadas como de divulgación. Pues le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Solís. Hace la doctora. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, aquí veo algunas caras conocidas de algunos alumnos que ya ven qué clase, que seguramente los temas que vamos a ver pues no les va a hacer así como algo novedoso, ¿verdad? Bien, entonces el tema que me pidieron que abordara era cómo formular escenarios que permitan evaluar los aspectos de calidad y productividad en las organizaciones. Pues muy bien, jóvenes, para poder formular escenarios, ¿verdad?, que me permitan evaluar, pues necesito tener mediciones, ¿sí? Mediciones, porque todo aquello que no se pueda medir, no se pueda mejorar. Estamos hablando de aspectos de calidad. Entonces, atendiendo a lo de la medición, pues vamos a ver las diferentes herramientas, y digo herramientas básicas de calidad. Hay un cúmulo de herramientas que no nos alcanzaría la hora, ¿verdad?, para poder revisarlas. Vamos a revisar lo que es la productividad. Una vez que ya sé cómo medir, entonces, pues, ¿qué pasa con la productividad? Se supone que hay una relación entre calidad y productividad. A mayor calidad, se va a elevar mi productividad. Entonces, vamos a ver qué es la productividad. Vamos a ver cómo se mide la productividad, ¿sí? Y también vamos a revisar lo que son los factores que afectan a la productividad. Bien, dentro de las herramientas básicas vamos a revisar lo que es la hoja de verificación o lista achicable. Vamos a revisar el histograma, diagrama de Pareto, las gráficas de diagrama de causa y efecto, las gráficas de control, el diagrama de dispersión y el diagrama de flujo. Bien, ¿qué pasa cuando una organización necesita hacer mejoras? Pues necesita tener datos estadísticos. Y entre más datos estadísticos tenga, mucho mejor, porque va a ser más confiable, ¿verdad?, mi medición. Pero vamos a pensar que yo no tengo datos. Yo no tengo datos estadísticos, no tengo información. Entonces, empiezo a utilizar lo que se conoce como la famosa lista de hoja de verificación, ¿sí? Entonces, una hoja de verificación es simple, es sencilla y se utiliza precisamente para eso, para poder reunir los datos. Y hay unos pasos, ¿verdad? No es nada más de decir, a ver, voy a medir y ya, no. Primeramente, hay que revisar cuál es el proceso que yo voy a medir, ¿sí? Porque los procesos, pues seguramente aquella persona que va a hacer la medición, pues seguramente si no lo conoce, pues no va a hacer un levantamiento de datos correcto. Entonces necesitamos saber primeramente el proceso, conocerlo.
y después lo voy a observar, ¿sí? Entonces, aquí los integrantes pues deben hacer un análisis, ¿verdad? Muy cuidadoso de ese proceso. Si no lo conozco, pues hay que conocer. Entonces, una vez que ya lo conozco, entonces hay que definir el periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo lo voy a estar observando? Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, ¿verdad? Eso ya lo definirá la empresa. Bien, entonces, una vez que ya empiezo a definirlo, hay que diseñar una forma, ¿sí? Y esa forma, pues, debe ser clara, jóvenes, debe ser sencilla, que no sea compleja, en el que todos, cuando tengamos acceso a esa hoja de verificación, pues que conozcamos, ¿verdad? ¿Qué datos necesitamos? Entonces, aquí en esa hoja de verificación debe haber, por ejemplo, suficiente espacio para registrar, ¿verdad? Todo aquello que yo voy a observar. Y después, pues tengo los datos. Aquí es muy importante que sea de una manera consistente, que sea honesta, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerden que a partir de ahí, pues ya puedo construir otros instrumentos. Entonces, hay que dedicar el tiempo necesario, ¿sí? Para que realmente los datos estadísticos sean confiables. Entonces, una vez que ya tengo mis datos, ¿qué puedo hacer con esos datos? Pues ya puedo empezar a utilizar, como por ejemplo, la hoja de verificación, ¿sí? Ya puedo empezar a construir diagramas, ya puedo construir, por ejemplo, una gráfica de Pareto, que es lo que vamos a ver enseguida. Y aquí está un ejemplo de una hoja de verificación sencilla, ¿verdad? Aquí pues hay que poner el producto, el nombre de la empresa, la fecha de inicio, la fecha de terminación y sobre todo lo que les decía, los tipos de defectos. Aquí, por ejemplo, pues están los diferentes tipos de defectos que yo voy a empezar, ¿verdad? Simplemente a observar cada día. Si se fijan, entonces aquí ya tengo datos. Ya tengo datos de los diferentes tipos de defectos. Aquí está otro ejemplo donde se especifica, ¿verdad? El tipo de proceso, donde se identifica en qué turno, ¿verdad? También es importante qué turno. Se identifica también las especificaciones. Y si se fijan, aquí ya empieza a tener cuántos rechazos existe en ese proceso en específico. Entonces, este es el primer paso cuando yo no tengo datos. Entonces, es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, pues cada organización, ¿verdad? Va a definir el diseño de su hoja de verificación. Bien. Aquí, si se fijan, pues ya puedo pasar, ahora sí, a tener más información. Pues puedo tener otra hoja de verificación, pero ahora sí, por cada día, ¿se fijan? Entonces ya esto es más interesante porque a partir de ahí es la base para construir un histograma, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya puedo empezar a tomar decisiones, ¿verdad? A partir de un histograma, que es la siguiente herramienta. Bien, entonces con los histogramas, ¿verdad? Para poder utilizarlos, pues, hago uso precisamente de esas hojas de verificación, ¿verdad? De esos datos que ya tengo recopilados. Y porque recuerden que los tengo que organizar. Si mis datos no están organizados, pues no puedo hacer buena toma de decisiones. Es muy importante el organizarlos para poder hacer un buen análisis. Entonces, también a los histogramas, pues se dice que es un medio muy eficaz, jóvenes, para poder transmitir, ¿verdad?, a otras personas la información. Recuerden que nosotros somos muy visuales. Y si no presento, por ejemplo, datos a través de una gráfica, va a ser más complicado, ¿verdad?, el poder transmitir la información. Entonces, mediante el histograma, se puede determinar cómo está el proceso, si existe variabilidad, cómo se encuentra, cómo están las desviaciones, si estoy logrando los objetivos que me tracé o no, ¿verdad?, en cuestión de calidad. Y bueno, aquí está un ejemplo de un histograma que seguramente ustedes pues ya han revisado en sus clases. Y pues aquí se dice que muestran la frecuencia, ¿verdad? Ahí muestra la frecuencia de cómo se muestra lo que son los rangos. Y también se pueden utilizar, obviamente, para hacer análisis, ¿verdad? Posteriormente de mi proceso y para controlar cualquier actividad, ¿verdad?
que yo considere que es relevante el poder analizar. Esa es la importancia de los histogramos. Pero bien, ¿cuáles son los pasos? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para construir un histograma? Bueno, primeramente hay que obtener los datos, ¿verdad? Que ya los tengo con mi hoja de verificación. Y esos datos pues deben ser obviamente en un periodo determinado, ¿verdad? ¿Sí? Si van a ser un mes, ¿verdad? De meses, de trimestres, años, son como yo lo determine. Y luego voy a clasificar con rangos. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el rango, que es sumamente sencillo. Y después, pues construimos nuestra histograma para ver precisamente cuál es la cantidad de datos que caen dentro de cada rango establecido. Muy bien. Aquí está un ejemplo de datos, ¿verdad? Que están recopilados en un periodo de tiempo de bolsa, ¿verdad? De 1 kilogramo de azúcar. Si se fijan, pues tengo suficientes datos estadísticos, ¿verdad? Para poder hacer mi histograma. ¿Qué habíamos dicho? Que tengo que tener datos, ¿verdad? Entonces aquí, si se fijan, está representado con color rojo el dato mayor y el dato menor, ¿verdad? Sabemos que una bolsa de 1 kilogramo pues debe medir 1000 gramos. Sin embargo, pues hay variaciones. Siempre en todos los procesos hay variaciones. ¿Claro? Pero vamos a ver cómo podemos analizarlos, porque vistos así, pues sería complejo, ¿no? Sin embargo, si los clasificamos, pues ya vamos a empezar, ¿verdad? A hacer nuestro histograma de la siguiente manera. Primeramente, vamos a tomar el dato mayor. ¿Cuál es el dato mayor, jóvenes? Recuerdan 2000, ¿verdad? ¿Y cuál es el dato menor? Y la diferencia nos da 20 gramos. Entonces sería mi rango. Quiere decir que existe una variación de 20 gramos. Y no debería de existir, ¿verdad? Sin embargo, la hay. Ahora, ¿cómo los clasifico toda esa información? Pues hay que dividir entre el número de intervalos, cuántos intervalos quiero. En este caso quiero 7. Entonces dividan ustedes 20 entre 7 y lo redondeo, me da 3. Quiere decir que mi intervalo va a ser de 3. Y aquí están los resultados. Sí, el intervalo es de 3. Tomo el dato menor, recuerda que era 980, y voy armando mis intervalos hasta llegar a 1000. Entonces aquí, esta forma, ¿verdad?, de clasificar mi información me permite crear lo que se conoce como mi histograma. Entonces, aquí está mi histograma. Si se fijan, abajo se encuentran los intervalos, ¿sí?, que van de 980, 982, 983, 985, hasta llegar al último. Entonces, aquí, pues yo puedo contar de todos los datos que tenías, cuántos caen en el primer intervalo, cuántos en el segundo, tercero, y así, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, pues así, de esta manera gráfica, puedo analizar mejor mi información. ¿Están de acuerdo? Que bien, visto como estaba en la hoja de verificación, pues era complejo. Entonces, aquí ya puedo empezar a tomar mis conclusiones, y puedo decir que el promedio está entre los 990. ¿Cuál es la barra más más grande? Donde está el rango de 989 a 991. Obtengo el promedio. ¿Cuánto le diré? 990. Un promedio de 20 gramos, ¿verdad? Sí, entonces haciendo mis conclusiones. Y bueno, hay que analizar las causas, porque existe esta variación. Y para ello, pues puedo utilizar pues algunas otras, por ejemplo, diagramas como el de Chicago, ¿verdad? Entonces aquí es nada más para registrar datos y revisar cómo se está comportando mi proceso. Muy bien. Otro diagrama muy interesante es el de Pareto, que seguramente ustedes pues ya lo han revisado. Este diagrama de Pareto quiere decirles que se debe su nombre precisamente a un economista, ¿sí?, conocido como Wilfrido Pareto. En el siglo XVIII él decía que el 80% de la riqueza de una sociedad estaba en manos del 20% de las familias. Como que eso no cambió mucho, ¿verdad? Entonces, Juran, ¿qué fue lo que hizo Juran?
pues tomó este principio y dijo, también así se comporta al interior de los procesos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos desgastamos por tratar de solucionar problemáticas, ¿verdad?, internas, y resulta que a lo mejor esa problemática está solamente el 20%. Entonces hay que enfocarnos en dónde, en el 80%, jóvenes. ¿Sí? ¿Y cuál fue su propósito? Pues encontrar precisamente cuáles es los 80% de los problemas. Hay que identificarlos. Porque recuerden que cuando queremos solucionar un problema, pues tenemos que aportar recursos, ¿verdad? Y entonces, para ello, con una gráfica de barras muy sencilla, ¿verdad? Donde coloca precisamente en el eje de las X lo que son las diferentes causas, y empezando aquí de izquierda, la más frecuente. Y aquí está un ejemplo para ver cómo se lleva a cabo. Si se fijan, aquí tengo el caso de un fabricante de refrigeradores, donde están los diferentes tipos de falla, aparecen las frecuencias, aparece el porcentaje, ¿verdad?, de cada una de ellas, y después obtengo el porcentaje acumulado. ¿Cuáles son los tipos de falla que representan el 80% comunes? ¿Cuáles? Las tres, ¿verdad? ¿Sí se fijaron? Porque las primeras tres representan el 80% acumulado. Entonces, aquí está mi gráfica. ¿Sí? Si se fijan aquí visualmente, se puede identificar con mucha claridad precisamente lo que es el 80% de las fallas. Pero aquí se fijan, del lado izquierdo se grafica lo que son la frecuencia y del lado derecho lo que son el porcentaje. ¿Sí? Son dos gráficas en una. Si ustedes recuerdan, las tres primeras representaban el 80%. ¿Sí? Pero es muy importante graficar de mayor a menor. ¿Está claro? Y el resto representa el 20%. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, identificamos fallas y a lo mejor alguien dice, pues, ¿sabes qué? Hay que dedicarle tiempo para ver por qué están fallando las bisagras vencidas, hay que ver por qué están los soportes rotos? Pues no, ¿verdad? Eso lo dejo para después, ¿están de acuerdo? ¿Ustedes por dónde empezarían? ¿Por dónde empezarían? Las primeras, ¿verdad? ¿Sí? Que tienen mayor frecuencia. Es decir, si ustedes solucionan las tres primeras fallas, habrán solucionado el 80%. ¿De acuerdo? Entonces, el 20% lo dejo para después. No quiere decir que no sea importante, pero lo dejo para después, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de un diagrama de Pareto, que yo aprenda a identificar cuáles son las fallas que representan el 80%. Bien. Tenemos otro diagrama que es el de causa y efecto. Ese seguramente ha sido muy utilizado, ¿no? Yo lo veo que lo revisan en diferentes clases. Él se utiliza precisamente para analizar cuáles son las causas. Recuerden que los anteriores pues ya me ayudaron para identificar cómo me encuentro al interior, cuál es mi variación. Pero yo quiero saber, bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Por qué no se está logrando realmente el objetivo? Entonces, para eso se utiliza lo que es el diagrama de causa y efecto. Aquí es muy importante que se trabaje en equipo, en grupo, ¿sí? Porque si lo hace una sola persona, pues no va a tener todo lo que es el enfoque, ¿verdad? Para poder identificar las problemáticas. Entonces, se necesitan diversos puntos, ¿verdad?, de vista de los diferentes miembros. ¿Están de acuerdo? Y aquí, pues tengo que tener un panorama global, ¿verdad? ¿Cuáles son todas las causas que están influyendo? ¿Qué nos está logrando precisamente, ¿verdad?, la meta planeada? Entonces, aquí el diagrama de causa y efecto utiliza, ¿verdad?, o se apoya, mejor dicho, en lo que es las famosas M. Voy a analizar la mano de obra, voy a analizar el método de trabajo. ¿Qué más tengo que analizar? Los materiales, la maquinaria o equipo y el medio ambiente. Pueden ser a otras, ¿verdad?, otras variables, pero básicamente eso es lo que solicita que se mida en un diagrama causa y efecto. Y esta es la estructura básica
¿sí? De un diagrama de causa y efecto. ¿Cómo se relaciona este diagrama causa y efecto con el anterior de Pareto? Pues en el Pareto recuerden que ya identifiqué el 80%, ¿verdad? De las causas. ¿Sí recuerdan? Entonces, lo que hago es tomar una de ellas y pues, se convierte en mi efecto, ¿verdad? Y entonces voy a identificar cuáles son las causas que están originando ese efecto. Puede ser la mano de obra, puede ser los materiales, puede ser el método, la maquinaria. Tengo que identificar esas posibles causas. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Que ya se identificaron pues, las posibles causas. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el efecto? Que pues no se está logrando la meta mensual de ventas. Y aquí están algunas posibles causas. Se analizó el personal, se analizó el equipo, los materiales, el método, el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, aquí se fijan, pues esas posibles causas, pues entonces ya me lleva para poder llevar, para implementar un plan de trabajo, un plan de mejora. Ahora, aquí están algunos ejemplos que ustedes, porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué puedo observar? Pues aquí están algunos ejemplos. No quiere decir que sean los únicos, pueden ser más, ¿verdad? Por ejemplo, en mano de obra, pues puede ser que no esté capacitada, ¿verdad? Probablemente. Puede ser que sea insuficiente, o puede ser que no esté informada. ¿Qué más puede suceder, jóvenes? Que pierde el tiempo, ¿verdad? O que no está balanceada, que está desmotivada. En los materiales, pues están de mala calidad, ¿verdad? Puede ser que más, que no estén disponibles, que se entreguen tarde, que haya una falta de control. Sí. En los métodos, pues que no se siga el método, que sea inadecuado, que no lo cumplan. En la maquinaria que esté descompuesta, que no esté calibrada. En fin, ¿verdad? Puedo encontrar una infinidad, ¿sí? De ejemplos que yo puedo tomar como referencia, ¿sí? Cuando hago mi análisis. Como les digo, estos no son los únicos, puede haber más. Bien, tenemos otra herramienta muy importante que es la gráfica de control. Quiero decirles que en los procesos, no importa que sea de índole administrativo, ¿verdad? O de índole de producción, siempre hay causas de variación, siempre hay una variación en los procesos, siempre hay una variabilidad, como le comentaba anteriormente. Pero esta variación se puede deber a causas comunes o se puede deber a causas especiales, ¿sí? ¿Cuáles son las causas comunes? Pues son las que seguramente identificamos con claridad. Puede ser que a lo mejor el diseño no estuvo correcto y se requiere hacer un rediseño, o puede ser que encontré alguna falla que se nota al instante, ¿sí? Durante un diagrama de causa y efecto y que está afectando al rendimiento, ¿verdad? Y que pueda hacer alguna mejora. Son fáciles de identificar. Pero ¿qué pasa con las causas especiales? Estas quiero decirles que son más complejas, pues generalmente no las encuentro al momento. Puede deberse a factores externos, ¿verdad? Y generalmente pues, necesito más tiempo, ¿verdad? Para poder identificarlas. O puede ser que a lo mejor necesito más, a lo mejor un análisis más detallado. Entonces, para eso, jóvenes, para poder nosotros mejorar lo que es una lógica de control, se utiliza el control estadístico del proceso. El control estadístico del proceso, quiero decirles que es un monitoreo periódico que se tiene que hacer al interior de las organizaciones. Y ese monitoreo me ayuda precisamente para detectar si existe alguna variable que se encuentra fuera de control. Ese monitoreo, pues ya la empresa pues lo va a decidir, ¿verdad? Cada cuándo lo va a hacer. Entonces, ese monitoreo es muy importante dentro de las organizaciones para poder evaluar mi proceso. Si se fijan, ahí se encuentra un ejemplo de apariencia de una gráfica de control. Esta es una gráfica de control. Si se dan cuenta, pues ahí localizo el límite superior, el límite inferior y el valor central. Y entonces, eso se conoce como una gráfica de control y me sirve precisamente para detectar con anticipación que exista una alta probabilidad de que exista una variación. ¿Sí? ¿Qué variación puede ser? Pues todas las cosas que ya vimos, ¿verdad?
Puede ser que esté fallando la máquina, puede ser que esté fallando el empleado, puede ser que sean los materiales, ¿verdad? Puede haber alguna variante. Entonces, tengo que tener especificaciones. Esas especificaciones deben ser de un principio, pero va a acumular el nivel. También lo que es el control de las gráficas. Si ustedes se fijan, está lo que se conoce como datos continuos, ¿sí? Y datos por atributos. ¿Qué son los datos continuos? Pues todos aquellos procesos donde yo utilizo algún dispositivo de medición, algo que tenga que medir, ¿está claro? Todo aquello que tenga que medir. Y por atributo es todo aquello que se mide en función de que es por apariencia. Cuando yo digo, este sí pasa, no pasa. ¿Está claro? Por ejemplo, un atributo puede ser, está rayado, pues no pasa. ¿Sí? Entonces, aquí, si se fijan en ese diagrama de flujo, si mi proceso es continuo, yo me voy a preguntar, a ver, voy a coleccionar subgrupos. Cuando hablo de subgrupos me refiero, perdón, cuando hablo de subgrupos me refiero a que yo tomo muestras, ¿sí? Yo tomo muestras en el proceso y esas muestras pues pueden variar. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿tú vas a tomar muestras, subgrupos? Sí. Si vas a tomar subgrupos, ¿de qué tamaño es tu muestra? Si es menor a 8, utilizas este tipo de gráfica que es la XR. Pero si tu subgrupo es mayor que 8, vas a utilizar la gráfica XY. ¿Qué pasa cuando dices, no, yo no voy a tomar muestras, simplemente voy a tomar unas piezas y ya, pero lo tengo que medir? ¿Qué utilizo? La gráfica IMR. Eso es para datos continuos, ¿sí? Para datos por atributos, ¿verdad? Como ya les había dicho, es cuando simplemente es por apariencia. Díganme un ejemplo que ustedes consideren que sea un producto que se mida por apariencia. ¿Qué se puede medir? ¿Buena calidad? Pues sí, pero díganme un ejemplo. Por ejemplo, el tono de color, ¿verdad? Simplemente es, para eso la persona debe de tener, obviamente, la capacitación para decir si pasa o no pasa, ¿verdad? Las manzanas que decimos que son de primera o mala calidad, si tienen alguna, o que está mal mayugada, igual, pues para mí ya es defecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de atributos. Y aquí hay dos tipos, la gráfica P y la gráfica U. ¿Cuándo se utiliza, perdón, la gráfica tipo P? Cuando, por ejemplo, yo tomo lote y ahí identifico, ¿verdad? Vamos a pensar que tomo 5 unidades cada periodo, identifico cuántos pasan y no pasan. Y la gráfica U se utiliza cuando tomo una sola unidad y en esa sola unidad yo puedo encontrar diferentes efectos, ¿sí? En base a pasa o no pasa. ¿Sí está claro? Por ejemplo, vamos a pensar que tomo un pantalón. ¿Qué defectos pueden encontrar en un pantalón para que ustedes puedan decir que pasa o no pasa la calidad? Que le falta un botón, ¿qué más? Que el cierre, ¿verdad? Que no funcione bien, ¿qué más? La bastilla, ¿verdad? Entonces son defectos en una unidad, ¿sí? Bien. Seguimos con el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión, jóvenes, quiero decirles que es una herramienta muy útil en la estadística porque se utiliza para estudiar la relación que existe aquí entre dos variables. Los economistas generalmente lo utilizan. De hecho, lo que son los diagramas de dispersión para estudiar variables macroeconómicas. Por ejemplo, ellos analizan el índice de la inflación, ¿verdad? Con respecto al consumo per cápita. Pero en el caso de la calidad, pues se puede estudiar para revisar precisamente características de calidad y un factor que la afecta. Por ejemplo, si no tengo capacitación, tendré problemas de más rechazos, pues es lo que tengo que analizar, ¿verdad? ¿Sí? O por ejemplo, si yo digo a mayor hora, a más horas o menor horas de mantenimiento, la máquina no fallará, pues hay que analizarlo con un diagrama de dispersión. Y este es el aspecto de un diagrama de dispersión. Si se fijan, pues en el eje de las X, pues se encuentran lo que es la variable, lo que es lo que yo puedo controlar.
y en el eje de la Y lo que es el efecto. Entonces aquí esta apariencia se dice que es una correlación positiva, ¿verdad? Porque si se fijan, aquí me muestran los puntos, ¿verdad? Que se encuentran cercanos entre sí. Pudiera haber una correlación positiva, ¿verdad? Porque se encuentran cercanos. ¿Qué significa esto? Que sí existe, ¿verdad? Una desviación, pero está muy cercana. Este tipo de correlación es una correlación que tal vez también se pudiera aceptar, ¿verdad? Ustedes dirán, pero ¿por qué si es negativa? No importa, porque aquí, por ejemplo, pudiera pensar, bajan las ventas porque hay lluvia, pudiera ser, ¿verdad? Entonces, por eso muestra este tipo de incidencia. Tengo también este tipo de correlación, si se fijan, casi forma una pendiente. Esa es la correlación fuerte, ¿verdad? Lo ideal, lo que yo desearía, ¿no? Que la correlación fuera fuerte, ¿sí? Que fuera intensa, ¿sí? Porque quiere decir que aquí seguramente hay una fuerte correlación entre estas dos variables. Este tipo de correlación, ¿cómo se muestra? Pues débil, ¿verdad? ¿Sí? Así como lo veo, pues definitivamente, si yo quiero demostrar, ¿verdad?, algún aspecto de calidad, pues me indica que no es confiable. ¿Por qué? Porque están muy dispersos. Y este otro, pues es una correlación nula, ¿verdad? Definitivamente. Que se fija, hay mucha variabilidad, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante cuando ustedes quieren mostrar una correlación entre dos variables. Ustedes digan, por ejemplo, a ver, a mayor publicidad, mayores ventas. Pues si yo muestro mis datos, ¿verdad?, de cómo fue el comportamiento, y si muestro una correlación como de este tipo, pues entonces lo que estoy afirmando no es cierto, ¿verdad? Entonces también en la Siena, en calidad, es muy utilizada para medir las estrategias que yo quiero implementar. Quiero saber si realmente están funcionando o no por medio de un diagrama de correlación. Por ejemplo, si yo digo, voy a invertir en capacitación para que disminuyan los rechazos, y si el tipo de correlación es, por ejemplo, de este tipo, pues no tiene caso seguir invirtiendo, porque ese por ahí no va, ¿verdad? Sí, muy bien. Por último, tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, pues, eso indudablemente lo utilizamos desde casi los primeros trimestres, ¿no? Entonces, una representación gráfica que me ayuda para desglosar, pues, precisamente un proceso. Un diagrama de flujo es más fácil de entenderlo, ¿verdad? ¿Sí? Todos los pasos, todas las actividades que se van a desarrollar. Entonces, hay que precisamente trazar la estructura de forma correcta para entender todas las fases, cuál es su funcionamiento, que de esa manera un diagrama de flujo es muy importante porque lo podemos mejorar, ¿sí? Podemos mejorar el proceso. Entonces, cuando se traza un diagrama de flujo, no hay que dejar ninguna actividad fuera. Y bueno, se utilizan diferentes formas para poder interpretarlo, símbolos, figuras geométricas, ¿verdad? Como las que se encuentran aquí, ¿sí? Y cada una de ellas, ¿verdad?, se utilizarán dependiendo de qué tan grande es el proceso, ¿verdad? Pero lo importante es que cuando yo forme este diagrama de flujo, pues incluya, por ejemplo, los diferentes actores. ¿Se fijan? En este diagrama, jóvenes, está el cliente, está el departamento de compras y está el proveedor. De esta manera, por ejemplo, si yo digo, a ver, pues voy a solicitar el producto, el departamento de compras lo recibe, ¿sí? Si está ok, pues ordena y lo surte el proveedor. Si no, se informa al cliente que no cumple y se regresa. Y entonces se fijan, si hay alguna mejora, pues yo voy a analizarlo si está en el área del cliente o está en compras o está en proveedor. Porque de esta manera me permite ser más eficiente, ¿verdad? Al momento de hacer mi análisis. Bien, entonces creo que el diagrama de flujo, pues ustedes ya lo han manejado, ¿no? Entonces, una vez que ya utilicé mis diferentes, ¿verdad?, herramientas para medir cómo me encuentro, entonces ahora sí creo el escenario para implementar mejoras. ¿Están de acuerdo? Pero yo quiero saber si esas mejoras realmente fueron las correctas o no. Y para eso, pues voy a utilizar lo que es la productividad. La productividad me ayuda precisamente para saber qué tan bien estoy utilizando mis recursos, ¿sí? Qué tan bien lo estoy utilizando.
¿Y cuáles son esos recursos? Pues los recursos materiales, recursos humanos, ¿verdad? Recursos financieros, ¿sí? Entonces, la administración, pues, ¿qué es lo que busca? Pues hacer el mejor uso posible de esos recursos, ¿verdad? Ustedes como administradores, ese es uno de sus objetivos, ¿verdad? Hacer buen uso de los recursos en cualquier organización. Entonces, para esto hay que medirla, ¿sí? Porque si no la mido, pues no voy a saber qué tan bien o qué tan mal estoy. Y eso me va a ayudar para definir el desempeño de las operaciones. Entonces, el uso de estas medidas de productividad, pues ayuda a determinar precisamente si todas las estrategias, ¿verdad?, que estoy implementando una vez que ya utilicé mis diferentes herramientas de calidad, realmente están funcionando o no, ¿sí? Porque recuerden que llevé a cabo a lo mejor análisis con diagramas de causa y efecto, analicé un proceso y lo mejoré con el diagrama de flujo, hice diagramas de correlación para ver si es eficiente mis acciones, pero finalmente, bueno, todo eso, ¿cómo lo mido? Pues precisamente con lo que es la medición de la productividad. Recuerden que eficiencia, ¿qué significa esto? Pues simplemente significa hacer bien el trabajo con un mínimo de recursos. Y bueno, ¿cómo se puede lograr la productividad? ¿Cómo se puede? Pues reduciendo la entrada. Es decir, si yo digo, tengo un objetivo, ¿verdad?, de salida de una producción constante, pero hay que utilizar lo que es de forma correcta lo que son los recursos. Si tú dices tienes 1000 unidades, ¿verdad?, como meta, tienes obviamente los recursos para fabricar esas 1000 unidades, pero ¿cuántas veces no se hace un buen uso, verdad? Se quedan tiempo extra, hay defectos, entonces están haciendo más uso de recursos. Entonces, hay a veces incremento, ¿verdad?, de la salida también, mientras la entrada permanece constante. Es decir, yo puedo aumentar mi producción, ¿sí?, pero manteniendo la misma cantidad de recursos. Entonces, ahí se puede decir que estoy siendo productivo. Entonces, en este sentido, pues hay que analizar cómo está mi mano de obra, ¿verdad?, cómo están mis materiales, mi capital y la administración en general, ¿verdad?, que integran lo que es la productividad. Muy bien, ¿cómo se puede medir? Pues en horas, la hora de mano de obra, ¿cómo se mide? Pues en horas de trabajo. ¿Cómo se mide el dinero invertido? Pues en capital, ¿verdad? ¿Cómo se mide, por ejemplo, los materiales? Pues dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, toneladas de hierro, unidades. ¿Cómo se mide la energía? En kilovatios de electricidad, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede medir la productividad. Y puede ser en cualquier negocio. Por ejemplo, un restaurante, ¿cómo mediría su productividad? Pues cuántas comidas, ¿verdad?, por horas hombres están sirviendo, por ejemplo. En un establecimiento minorista, pues cuántas ventas, ¿verdad?, se están teniendo por metro cuadrado. En una granja avícola, por ejemplo, cuántos kilos de carne por kilo de alimento. Entonces, cada empresa tiene que precisamente definir con antelación cuál es su unidad de medición, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo establecido mi medida de productividad, entonces hay que compararse. A ver, ¿cómo me comparo? Pues meramente puede ser con una compañía del mismo sector, ¿verdad?, para ver cómo me encuentro, si estoy mejorando o no. O otro enfoque sería medir al interior, pero a través del tiempo, para ver si estoy mejorando, ¿sí?, mis índices de productividad. Ahorita vamos a ver cómo se mide. Bien, entonces vamos a empezar con el concepto de productividad de un solo factor. Sí, recuerden que habíamos dicho que hay varios factores, como la mano de obra, materiales, capital, energía. Entonces, cuando se mide un solo factor, pues es dividir cuántas unidades fueron producidas y se divide entre el recurso empleado. Por ejemplo, si yo fabriqué 1000 unidades y si yo utilicé 250 horas hombre, pues simplemente lo divido. 1000 entre 250 y me da 4 unidades por hora hombre. Ese es mi nivel de productividad que estoy teniendo. ¿Y cómo se mide también, pero ahora en múltiples factores? Digo, bueno, si yo quiero analizar, en este caso, mi mano de obra, quiero analizar mi capital, mi material, mi energía, mis recursos que yo utilicé para ver si realmente, ¿verdad?, fueron de manera correcta el consumo.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de la misma producción de 1000 unidades, pero aquí obviamente tengo que utilizar un factor común, y en este caso, ¿cuál es? El dinero, ¿verdad? Yo no puedo sumar diferentes factores y tienen unidades diferentes de medición. Entonces, vean, aquí vamos a pensar que yo utilicé $300 en recursos humanos, 200 en materiales, 300 en capital, 100 en energía y 50 en otros gastos. Esos fueron todos mis recursos. ¿Cómo lo calculo? Pues igual, divido los 1000 entre la suma, ¿verdad? De todo lo que aquí está, 300 más 200 más 300 más 100 más 50, me da 950. Entonces quiere decir que yo mi nivel de productividad es de una unidad, 0.053 unidades por dólar. Ese es mi nivel de productividad, ¿sí? Cuando hablo de múltiples factores. ¿Sí está claro? Y si yo digo, no, pues es que no estoy cumpliendo, pues entonces ya me voy al detalle, cuando es de un solo factor. Ya analizo humanos, materiales, capital, energía, por separado. ¿Sí está claro? Ahora, ¿cómo mido mi índice de productividad? Porque así, pues, no me dice gran cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo mido mi índice de productividad? Bueno, vamos a pensar que en un periodo mi productividad fue de 1.25 y que en el siguiente periodo, dentro de 2 meses, fue de 1.18. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente divido la productividad del último periodo entre el anterior. En este caso me da 0.994 y le resto el 1, porque el 1 representa el 100%. Entonces, se fijan, aquí me da un margen negativo. ¿Qué significa? Que en este caso la productividad disminuyó en un 5.6% del valor del periodo base. ¿Sí? Entonces aquí, pues quiere decir que las acciones que estoy llevando a cabo, pues no están funcionando, ¿verdad? Estoy utilizando más recursos. Aquí está otro ejemplo, que vamos a pensar que la productividad inicial fue de 0.80 y la del siguiente periodo fue de 0.844, el mismo procedimiento, y me da 5.5. Entonces quiere decir que aquí se aumentó, ¿verdad? Con respecto al periodo anterior. Quiere decir que hubo un incremento en la productividad porque me dio positivo. Entonces dice que todas aquellas acciones, estrategias que estoy implementando, pues están funcionando. Bien. Ahora, ya por último, ¿cuáles son los factores que afectan a la productividad? Yo tengo que analizar cuáles son esos factores, ¿verdad? Pues puede ser la fuerza de trabajo, o sea, hay que ver, ¿verdad?, qué está pasando con sus habilidades, ¿sí? Hay que ver el capital, ¿verdad? Hay que ver la administración, ¿verdad? Si a lo mejor tengo que hacer alguna mejora, comprar más tecnología, mejorar lo que es el conocimiento. Puede ser la misma calidad, ¿verdad? Pues hay que prevenir los errores precisamente con las herramientas que ahorita les expliqué para hacer las cosas bien desde la primera vez. O hay que analizar el proceso sobre todo, ¿verdad? Sí, para ver dónde se están generando los defectos. Porque ahí se puede mejorar, a lo mejor con comprar nuevos equipos o analizar el flujo del proceso, ¿verdad? Para hacer alguna mejora. O la capacidad, ¿verdad? A lo mejor hay una capacidad en exceso, ¿sí? Y esto está ocasionando que se reduzca la productividad, hay que hacer ajustes. A lo mejor puede ser inventario, ¿sí? Que puede conducir a lo mejor a la pérdida, ¿verdad? Precisamente de lo que son las ventas. Pueden ser que hay demasiados en el inventario porque produce más costos, etcétera, ¿verdad? Entonces, para concluir, jóvenes, la eficiencia, porque a veces confunden lo que es eficiencia, eficacia y efectividad. Y eficiencia significa hacer bien el trabajo, ¿sí? Con un mínimo de recursos, que no exista casi desperdicio. Y eficacia es el grado en que se realizan las actividades que hay planificadas en un tiempo, ¿sí? Indicado. Y efectividad precisamente es el equilibrio entre eficiencia y eficacia. Si yo logro ser eficiente y eficaz, se dice que estoy siendo efectivo. ¿Sí? Y esto me llega precisamente a la productividad. Muy bien, pues entonces pasamos a la sesión de preguntas, ¿verdad? Gracias, Marcela. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces, como el día de ayer, les pasamos el examen.
Gracias, Marcela. Un aplauso para la maestra Marcela, por favor. Voy a tomar la libertad de leer el reconocimiento para la doctora Marcela Solís. Sin embargo, sí quisiera puntualizar algunas de las cosas que la doctora nos comentó, y es que precisamente, muchachos, con el objetivo de poder mejorar nuestro rendimiento y productividad ya de manera como carrera, vamos a llamarlo así, en el examen general de egreso, lo primero que tenemos que hacer es medirnos. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo con este torneo. Por primera vez en la facultad, vamos a generar todos esos primeros datos que nos decía la doctora Solís, porque si no nos medimos, no nos vamos a poder mejorar. Lo que ha estado pasando en las últimas generaciones ha sido simplemente presentar el examen general de egreso porque es un requisito, vamos a llamarlo así, sin importar el resultado. Esta administración no busca eso. Esta administración, muchachos, busca que ustedes sean realmente competitivos y que allá afuera ustedes se puedan defender y puedan alcanzar esos puestos para los que ustedes están aquí. Porque siempre lo he dicho, los que estamos aquí tenemos un fin común, tener libertad financiera. Y para eso hay que ser competitivos, hay que ser eficientes, eficaces y productivos. Para poder mejorar hay que medirnos. Y no teníamos esas mediciones. Así es que por aquí me comentaba Patti que están sus niños de liderazgo que están en sexto. Esto también les va a tocar a ustedes en su momento. Eso nos va a permitir formar esas bases de datos para poder aplicar todas las herramientas y poder hacer nuestros escenarios de planeación hacia dónde nos queremos mover y sobre todo identificar aquellas áreas donde nos falta fortalecer y que las personas involucradas en esto se pueden trabajar de manera conjunta con ustedes. Ese es el objetivo de este torneo. El objetivo del torneo es un ejercicio que nos va a permitir obtener esa información estadística para poder mejorar. En la medida en que ustedes nos apoyen, en esa medida nosotros podemos hacer esos escenarios que nos hablaba la doctora Solís para poder mejorar, muchachos. Y el día de mañana poder presentar todas estas herramientas, pero con nuestros datos y hacia dónde nos vamos a mover. Entonces, fue un gusto, para mí fue un gusto escuchar a la doctora. Gracias, Marcela, me voy a tomar la libertad de leer el reconocimiento. Dice, Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Marcela Solís Quinteros por su valiosa participación como conferencista con el tema formulación de escenarios que permitan evaluar los aspectos de calidad y productividad de las organizaciones. Impartido durante el Torneo Nacional de Administración Organizacional el día miércoles 24 de mayo a las 23 horas. Por la organización plena del SER, firma el doctor Ismael Plasencia López, director de nuestra facultad.